como saben, antes de nosotros cambiar el calendario en el que estamos, que bendito ya llevamos bastante tiempo, estábamos en un calendario más parecido al judío, y, pero con algunos cambios de acuerdo bueno, a lo que dice la escritura. Para ir empezando, los judíos en su calendario tienen que, la ley de que Bikurim, primeros frutos, es el día 16 del primer mes, o sea, el día después de que mataron a Mashiach. Ellos lo hacen así, y voy a leerlo aquí en Levítico 23. Voy a leer desde el 9, pero y voy a ir explicando ahí más o menos. Dice: habló Yahweh a Moshe y le dijo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy. Aquí es donde empieza a hablar de la fiesta de Bikurim, primeros frutos. En el párrafo anterior estaba hablando de la fiesta de Matzot, en la que estamos. Esta semana, ¿verdad? Desde el miércoles pasado. Y de hecho, ya que tengo que explicar eso, dice el verso 6: a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de Matzot, ¿verdad? Panes sin levadura. Y dice: el primer día tendréis convocación, ningún trabajo de siervos haréis, durante 7 días ofreceréis a Yahweh ofrendas quemadas. El séptimo día será la apartada convocación y ningún trabajo de siervos haréis. Entonces ahí ya abarca toda la fiesta de Matzot. En el párrafo que sigue empieza a hablar de Bikurim, y con lo que empieza es diciendo que cuando entres en la tierra, como diciendo, Matzot se empezó a cumplir desde que se salió el 15 de Aviv de Egipto, ¿verdad? Y se abrieron las aguas del mar de Juncos, mar Rojo y demás. Pero la ley con respecto a la fiesta de Bikurim sería para el tiempo en el que se entrara a la tierra prometida. Ya solo eso hace una separación bastante grande, además de la separación de párrafos. Y dice: habló Yahweh a Moshe y le dijo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al Cohen una gavilla como primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Entonces, cuando entre a la tierra y ya su heredad, ¿verdad?, lo que cada uno recibiría, le dé fruto, tiene que traer una gavilla para primeros frutos. Dice: el día siguiente al Shabbat la mecerá. Ese es el verso de la controversia, porque en el judaísmo ellos dicen, cuando dice ahí Shabbat, se está refiriendo al primer día de Matzot, a pesar de que ya ha pasado bastantes versos. Entonces ellos dicen, el Shabbat al que se refiere es el 15, entonces Bikurim es el 16. Por otro lado, la forma en que lo veníamos viendo hasta el momento, y claramente también por cosas, como les decía, en el calendario en el que estábamos, con lo que había leído y todo, eso era parte del tema. Digamos que Yahweh no dice una separación de semanas, o sea, no dice la próxima semana, pero usando la lógica junto con el resto de cosas que ya estoy por explicar, vimos la separación entre Matzot saliendo de Egipto y Bikurim hasta entrar a la tierra, y la separación por párrafos, o por versos, porque tampoco es como que en la hebrea esté separado en párrafos, ¿verdad? Pero las ideas se van entendiendo ahí con el contexto. Entonces, tomando en cuenta que Yahushua vino a cumplir las fiestas, y él cumplió al morir, cumplió Matzot como panes sin levadura por morir sin pecado, y al resucitar, la escritura nos dice que él es los primeros frutos de entre los muertos, porque es el primero en levantarse de los muertos para vida eterna. Entonces eso quiere decir que él fue el que cumplió primeros frutos. Por ende, la forma en que lo había entendido hasta el momento, y obviamente le veía mucha lógica, y yo sé que no solo yo, varios de los que están viendo también, y por eso es necesario este estudio para que quede claro, y por eso fue que me costó tanto cambiar hasta ver confirmaciones más directas. Yahushua resucitó un Shabbat, un día como ayer,
pero como si fuera la madrugada de hoy. Cuando Miriam de Magdala fue la mañana, como el día de hoy, él ya no estaba en la tumba. Cuando él se le presenta, ella lo agarra y no lo quería soltar. Ahí también hay otro problema con las traducciones, porque una traducción pone que ella se le iba a guindar y que Yahushua le dijo, no me toques porque no he subido al Padre. Pero entonces mucha gente lo toma como que en ese momento había algo especial en él, que ninguna carne lo podía tocar y tenía que ascender, y de ahí lo conectan con primeros frutos. Pero en la escritura, cuando uno lo ve en la concordancia, ella sí se le guindó, sí lo tocó. Él lo que le estaba diciendo es, ya, mi chiquita, deme un campito que tengo que ir al Padre. Ella decía, yo a usted no lo vuelvo a soltar, a usted no se me vuelve a ir en la vida, ese era el punto. Entonces se le guindó y Yahushua le dijo, tengo que irme, pero después vuelvo. Entonces, no es como que el haberla tocado o algo así ya estuviera Yahushua impuro, lo cual ¿verdad? Sería un poco ilógico después de pasar todo eso que he hecho. Ah, ya, Miriam, arruinaste todo el trabajo. ¿Verdad? No tiene lógica. Entonces, ella se le guindó, pero él necesitaba irse al Padre, ¿verdad? De fijo estaba deseoso, imagínense todo el tiempo en la vida esperando ese momento y dice, ya estoy para entrar al Padre. Y según algunos escritos, Yahushua salió del Padre desde el inicio de la creación y no había podido volver a entrar hasta que viniera a morir. Entonces imagínense el deseo de entrar después de 4000 años. Ahora bien, como Él es los primeros frutos, está escrito, entonces primeros frutos tiene que estar conectado con Él y su resurrección. Por ende, lo entendíamos como, al decir ahí Shabbat, está diciendo el Shabbat que se da en la semana de Matzot, puesto que no dijo la semana siguiente, ¿verdad? Entonces lo tomábamos así, porque Matzot dura 7 días, y en esos 7 días hay un Shabbat, que fue cuando Yahushua resucitó, y en la pura mañana del primer día de la semana se levanta y se va para el Padre. Entonces eso se conecta muy bien para decir ese día es primeros frutos, porque es el día después del Shabbat, como dice Yahweh aquí. Y Yahushua resucitó horas antes y subió al Padre. Entonces eso era como lo que a mí no me movía de ahí. Además de que los argumentos que me habían dado hasta el momento eran buenos, pero se quedaban cortos. Argumentos que ya vamos a ver junto con otros detalles. Uno que de hecho había sido una hermana de la congregación que me había enviado un día ese verso. Voy a seguir leyendo lo de la fiesta para ir dando detalles. Y hay una clave, viera qué interesante que el padre me puso mientras estaba ya escribiendo el libro, que ahora les menciono. Entonces dice, habló Yahweh a Moshe y le dijo en Levítico 23:9, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al Cohen una gavilla como primicia de los primeros frutos de vuestra siega. El Cohen, vean aquí, el Cohen, 1, mecerá la gavilla, 2, una gavilla, delante de Yahweh, 3. Hay 3 factores ahí. Cuando Yahushua sube al Padre, solo habían 2. Una de dos, Yahushua es la gavilla o es el Cohen. En este caso, al Paulo decir que Yahushua es los primeros frutos de entre los muertos, él sería la gavilla. Yahweh es el Padre ante quien hay que mecer la gavilla. Mecer es una palabra que uno la ve en la concordancia y se refiere a ir de aquí para allá, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces hay varias, formas en las que se ve cómo el Cohen mecía eso, pero el punto de la palabra mecer es ir de aquí para allá. Y eso me parece interesante porque recuerdan que de todos los discípulos, cuando Yahushua se presentó el primer día de la semana y faltaba uno, además de Judas, faltaba Tomás. Y cuando Tomás llegó, le contaron y él dijo, no, hombre, yo no les creo. O sea, él en su fe estaba yendo de aquí para allá, ¿verdad? Como alguien en el corazón diciendo, ¿será cierto? Es que no, hombre, yo creo que no, pero puede ser, ¿verdad? Como meciéndose su fe. Eso es un tema para ahora mencionar más.
Ahora, mi punto es, ahí hay tres factores y solo se cumplían dos el día que Yahushua subió al Padre. Además, sea como sea, digo en lo que respecta a interpretación, no Yahweh. Yahweh es un poderoso de orden, entonces también hay que entender que el párrafo anterior él ya mencionó la fiesta de Matzot, 7 días, vámonos. Ahora vamos a la siguiente, y eso como que da a entender la siguiente, o sea, si Yahweh no lo especifica, sería entonces la siguiente semana, y ya después vamos a ver por qué se confirma que así es. Dice: traeréis al Cohen una gavilla como primicia de los primeros frutos de vuestra siega. El Cohen mecerá la gavilla delante de Yahweh para que seáis aceptados. El día siguiente al Shabbat la mecerá. El día siguiente al Shabbat la mecerá. Entonces ahí estaba la lucha entre si era el Shabbat que está dentro de Matzot o el Shabbat de la otra semana. Ya he llegado a la conclusión por muchos factores que es el de la otra semana y tiene, en realidad cuando ya uno lo ve así por el otro montón de cosas, lo lee y tiene sentido. El día siguiente al Shabbat. Los judíos al decir que el día siguiente al Shabbat es el día después del 15, o sea el 16, se están saliendo completamente por varias, o sea, de varias formas. La principal, que no reconocen a Yahushua obviamente como primeros frutos. Entonces ya con solo eso más bien es muy posible que ellos lo hacen así por lo mismo, para rechazar a Yahushua como primeros frutos. Dice después: y el día que ofrezcáis la gavilla sacrificaréis un cordero de un año sin defecto, mismo sacrificio de Pesaj, lo cual también es particular y lo hace a uno pensar, tiene que ser otro día, porque entonces habrían dos sacrificios de Pesaj en la misma semana de Matzot. ¿Se me explico? Y eso no lo vemos en ningún momento. Y obviamente el sacrificio de Pesaj es Yahushua, el cordero de un año, porque nació en Aviv, murió en Aviv, el mes primero. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda que se quema con olor gratísimo para Yahweh. Y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. Oigan, no comerás pan, este es el verso que me había mandado la hermana, no comerás pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Elohim. Ok, ahí dice pan, lechem, no dice matzah. Ahora, la vez pasada que estábamos leyendo en Pesach, de hecho, curiosamente vimos que Yahushua agarró el lechem, a pesar de que estaba hablando de matzah. Entonces ese fue el argumento que yo mencioné ese día para la hermana, o sea que no porque diga lechem de fijo tiene que ser con levadura, o sea, lechem verlo como pan, y puede ser con levadura o puede ser sin levadura, ¿verdad? Porque el lechem es pan. Entonces así lo tomé. Sin embargo, me puse a pensar, qué curioso, que hay un mandamiento de comer matzah durante matzot. Entonces estaría ilógico que diga no coma pan hasta este día, porque entonces ¿qué estuvimos comiendo los días anteriores? ¿Sí me explico? Ahora, ahí está diciendo de grano nuevo. Entonces podría interpretar pan de grano viejo, el que puedo comer. Es hasta ese día que ya puedo preparar nuevo. Eso sí, ¿verdad? Que eso fue parte de los argumentos que le di a la hermana en ese momento. Pero vuelvo a lo mismo, este factor pequeño con otro montón que se van acumulando nos llevan a que esta es la semana después de Matzot. Porque Matzot se nos manda a comer pan y aquí está diciendo no coma pan hasta este día. Eso sería la mayoría de Matzot sin comer pan. Aún si fuera pan sin levadura. Y si está hablando de pan con levadura, pues es ilógico que nos esté diciendo que coma pan el domingo si todavía estamos en Matzot. Matzot es comer pan sin levadura y aquí se nos está diciendo coma pan. Entonces quiere decir que es otra semana. ¿Okay? No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día. Recuerden que Yahushua es el pan celestial, el maná, el pan que bajó del cielo. Y ya estoy de una vez, ya ahorita lo voy a leer, pero ya que estoy mencionando esto lo voy contando. Tomás, ¿recuerdan lo que significa el nombre? Gemelo. Hay dos razones interesantes de que él fuera el gemelo y fue el que no estaba creyendo. La primera es que se dice que se le decía gemelo porque era igualito a Yahushua. No gemelo genético, pero sí, ¿verdad? Era como, sí, en apariencia se veían igualitos. Entonces, si Yahushua es el Cohen Gadol
y Yahushua se presenta ante Tomás, es como si estuviera presentando ante su gemelo, ante un Cohen. Entonces Tomás vendría a ser el Cohen que estaba meneando su fe. Creo, no creo, creo, no creo. Y Yahushua la espiga o la gavilla, y Yahweh esperando que Tomás crea o presente su ofrenda de primeros frutos. ¿Sí me explico? Su fe en la resurrección de Yahushua. Claro. Otro punto es que curiosamente, recuerdan, les he mencionado que está el Malach Metatrón, que Metatrón es Micael, el arcángel Miguel. Metatrón le llaman el gemelo. También lo llaman, ¿se acuerdan que les he mencionado varias veces el título del joven? Es un título de Micael, en este caso de Metatrón. O sea, Micael con el nombre Metatrón. Lo llaman el joven o el Yahweh pequeño. Entonces, también se dice que es gemelo de Sandalfón, que es el que se manifiesta como Eliyahu. Metatrón y Sandalfón, como los dos testigos. Eso está en el libro, ahí después lo verán a fondo. Pero mi punto es que al Tomás ser el gemelo, quiere decir que representa a Metatrón, que es el sacerdote en el cielo, aparte de Yahushua, obviamente. Entonces, ahí Tomás va cumpliendo varios puntos importantes, simbólicamente, sin duda. Entonces decía aquí, no comeréis pan ni grano tostado. Como les decía, Yahushua resucita, se le presenta a los discípulos, pero no está Tomás. Entonces después llega Tomás y no les cree. 8 días después, o sea, de hoy en 8, el primer día de la semana, después del Shabbat que sigue, se les aparece con las puertas cerradas, o sea, se teletransportó al lugar, no es como que tuvo que abrir para entrar, apareció. Y Yahushua le dice, Tomás, venga, toque. Tomás llega a creer, o sea, es como que come del pan. No comeréis pan o no creeréis hasta este día. Yahushua es el pan celestial, ahí venía del Padre. Entonces literalmente estaba bajando del cielo en ese momento como pan fresco. ¿Sí me explico? Y le dice, toque. Y algo muy curioso, porque Yahushua hasta le permitió meter su mano en el costado. O sea, ahí tuvo que tocar hasta hueso. Vieran qué interesante que aquí en hebreo, en Levítico, cuando dice no comerás hasta este día, en lo literal dice hasta el hueso. Y Tomás tocó hasta el hueso para llegar a creer o comer del pan. ¿Sí me explico? Dice aquí, no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día. Ahí dice hasta el hueso del día. Hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Elohim. Y Tomás, cuando tocó, le dijo soberano y Elohim. Lo reconoció como tal. Estatuto perpetuo será por vuestras generaciones, donde quiera que habitéis. Después dice, contaréis 7 semanas cumplidas desde el día que sigue al Shabbat. Entonces, aquí ya está hablando de Shavuot. Shavuot significa semanas, porque se cuentan 7 semanas a partir de hoy en 8. Si Shavuot es 50 días después de Bikurim, entonces está directamente conectado. Si encontramos uno, encontramos el otro y viceversa. Los judíos tienen que el 16 es Shavuot Bikurim, el 16 de Aviv, porque tienen que el 6 de Sivan, el 6 del tercer mes es Shavuot. El 6, según Yashar, y yo espero que ahí nadie haya metido mano, pero bendito Yahweh, con la Torah se puede explicar, entonces no hay problema. Según Yashar, Yahweh dijo los mandamientos desde el monte, los 10 mandamientos, el 6 de Sivan. Entonces ellos dicen, ese es Shavuot, púntelo. Pero no toman en cuenta otros detalles que vienen después. Voy a terminar aquí un momento y después voy ahí.
Contaréis 7 semanas cumplidas desde el día que siga el Shabbat, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, hasta el día siguiente al séptimo Shabbat contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Yahweh. Ahí continúa, eso es Shavuot. Más adelante vamos a hablar de ese tema. En Éxodo, para que quede claro de una vez aquí el antiguo pacto, en Éxodo 20 vemos los mandamientos que Yahweh dijo desde el monte, el 6 de Sivan. En el 19 vemos que llegaron el primero del tercer mes. Después de unos días, Yahweh le dice, dígale al pueblo que se purifique por 3 días. Con el libro de Yashar nos damos cuenta que eso nos lleva al 6 de Sivan. Entonces, el 6 de Sivan es cuando Yahweh les dice los mandamientos. El 6 de Sivan, en el calendario correcto, es un sexto día de la semana. El 6 de Sivan es un sexto día de la semana. El mes empieza con el primer día de la semana, entonces ahí va exacto. Eso indica que el día que seguía después de que Yahweh dio los mandamientos es Shabbat. Estaban descansando. Ya eso sería el 7. Después vendría, obviamente, el 8, que es un primer día de la semana. Y ese habría sido el día si Bikurim fuese como lo estábamos celebrando antes. Entonces leo aquí, dice, dijo Yahweh a Moshe, sube ante Yahweh junto con Aharón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Vean, esto es importante. 70 de los ancianos, como las 70 naciones. ¿Se acuerdan que fue en Shavuot cuando Yahushua dio el espíritu apartado, la Ruach HaKodesh, a los discípulos? Y se acuerdan, ahora lo vemos si quieren, que la escritura dice que ese día había gente de todas las naciones bajo el cielo, representados por estos 70 ancianos. Recuerden que en Shavuot con los discípulos se les dieron lenguas para que se pudieran comunicar con todos, de cualquier nación. Milenios atrás, en Babel, se confundieron las lenguas de las 70 naciones. Entonces, aquí con 70 hombres, Moshe, Aharón, Nadab y Abihu, que representan a los dos testigos, como si fueran los dos del pasado, los dos del futuro, que mueren y después se mencionan en Yom Kippur. También como verá Yahushua, Juan el Bautista y los dos testigos del fin de los tiempos. Y las 70 naciones. Entonces dice, 70 de los ancianos de Israel y os inclinaréis de lejos, pero solo Moshe se acercará a Yahweh, que ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Moshe fue y le contó al pueblo todas las palabras de Yahweh y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz, cumpliremos todas las palabras que Yahweh ha dicho. Entonces Moshe escribió todas las palabras de Yahweh y levantándose de mañana edificó un altar y 12 columnas al pie del monte, una por cada tribu de Israel. Luego envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos. Ahí continúa. Voy a ir más adelante. Ya cuando iban subiendo, voy a ir al verso 12. Dice, entonces Yahweh dijo a Moshe, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra con la ley. Las tablas de piedra con la ley todavía no las tenía. Shavuot está conectado con esas tablas de la ley, la entrega de esas tablas. Dice, y te daré tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarles. Se levantó Moshe junto con Yahushua, Josué, su servidor, y Moshe subió al monte de Elohim. A los ancianos les dijo, esperadnos aquí hasta que volvamos. Aarón y Hur estarán con vosotros, el que tenga algún asunto acuda a ellos. Entonces Moshe subió al monte. Era curioso, Moshe con Yahushua como primero y último suben al cielo, y abajo quedan Aarón y Hur como si fueran las dos manifestaciones de Eliyahu. Entonces Moshe subió al monte, oigan, una nube cubrió el monte
Vean que ya esto tenía que ser el primer día de la semana, o sea, el 8, porque el día anterior fue Shabbat, no estaría subiendo el montaña y todo eso. Y la estima de Yahweh reposó sobre el monte Sinaí, la nube lo cubrió por 6 días. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y al séptimo día llamó a Moshe de en medio de la nube. 15. El día 15 lo llamó para que entrara en la nube y fuera llevado a darle las tablas. El 15 del tercer mes. Particular que dice el séptimo mes, no dice el Shabbat, porque el séptimo día, no Shabbat, porque este séptimo día era un primer día de la semana, en esa cuenta. ¿Sí me explico? Entonces, vemos en Éxodo 24 que Moshe subió, y como dice aquí, llamó a Moshe en medio de la nube. La apariencia de la estima de Yahweh era a los ojos de los hijos de Israel como un fuego abrasador en la cumbre del monte. Moshe entró en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moshe en el monte 40 días y 40 noches. Entonces, fue a partir del 15 que estuvo 40 días y 40 noches con el Padre, bueno, con el Malaj, recibiendo las tablas. Eso hace que el tiempo del becerro de oro también se corra, porque los judíos lo tienen, y yo no sé por qué con esto aquí, porque los judíos tienen que el becerro de oro sucedió el 17 del cuarto mes, o sea, empiezan a contar los 40 días estos desde el 6. Entonces lo del becerro de oro habría pasado el 24 del cuarto mes, por si algo. Y ya en el calendario nuevo ahí está acomodado. De hecho ellos, si ahora que lo pienso, yo creo que ellos más bien lo tienen el 10. Yo creo que ellos lo tienen como el 15, una cosa así, por la diferencia que teníamos. Pero sí, ellos cuentan los 40 días desde el 6, lo cual no tiene sentido, porque aquí vemos que todavía faltaba una semana para que él subiera. Como la última semana de la cuenta, que de hecho se puede ver también como la última semana de Daniel. Entonces eso corre lo del becerro de oro. Ahora, en jubileos hay como 7 versos donde lo dice directamente, donde dice la fiesta no lo llama Shavuot, lo llama un poco diferente, tal vez un par de veces sí dice Shavuot, pero dice la fiesta de las primicias a la mitad del mes, o el 15 del tercer mes. Hay como 7 versos. Yo, como les he dicho, con jubileos le tengo mi, no sé, algo en el sentido de que, según he leído, le agregaron parte de tradición a partes que faltaban del libro, entonces eso me da cosa como darle 100% de creencia. Pero ahora con respecto a esto lo menciono porque ya lo confirmé con la Torá. Entonces ya puedo aceptar lo que dice Jubileos si va de acuerdo a lo que dice la Torá. Entonces en Jubileos lo dice en varios lugares, como 7 versos, después se los puedo dar si quieren, ya los puse en el calendario nuevo. Y como les digo, si encontramos Shavuot, entonces nos vamos para atrás y nos damos cuenta también de Bikurim, porque son 50 días antes. También el hecho de que Bikurim sea el 26 del primer mes es importante, porque el 26 es valor numérico de Yahweh, y que Shavuot sea el 15, puesto que es el valor numérico de Yah, ¿verdad? Por otro lado, voy a ir a Juan 20. Dice, el primer día de la semana, Miriam de Magdala fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Shimon Kef y al otro discípulo, aquel a quien amaba Yahushua, Yohanan, y les dijo, se han llevado del sepulcro al soberano y no sabemos dónde lo han puesto. Ese verso primero para mostrar que el día empieza en la mañana, puesto que después en el 19 menciona que estaban de noche en el mismo día de la semana, entonces eso indica que empieza en la mañana, pero ese no es el tema de ahorita, entonces continúo. Dice,
Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, llegó Yahushua y puesto en medio les dijo, Shalom Aleichem, verá, paz a vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al soberano. Entonces Yahushua les dijo otra vez, Shalom Aleichem. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y al decir esto sopló y les dijo, recibid la Ruach HaKodesh. La vez pasada una persona me había preguntado, o más bien me había cuestionado el que yo mencionara en una oración, o como a veces hago, que Yahweh nos dé más Ruach, más espíritu. Y decía que por qué si la escritura dice que Yahweh no da espíritu con medida. Como dando a entender que una vez que ya lo dio todo y no te puede dar más. Lo cual no es eso lo que está indicando el que no lo da con medida, es simplemente lo da de acuerdo a la capacidad de uno, pero uno le puede seguir pidiendo sin medida, o sea, seguir y seguir para seguir llenándose, entre uno más se purifique, entre uno más limpie el vaso, más va a poder estar lleno de su presencia, ¿verdad? Entonces, vemos aquí, ya Yahushua les había mandado a sacar demonios, aquí sopla y les dice, reciban la Ruach, ¿verdad? Yo me imagino a Pedro, pero ya la habíamos recibido, ¿verdad? Y después en Shavuot se les da todavía más. Entonces vemos que iban subiendo de nivel poco a poco. Y así debemos nosotros entenderlo y no apresurarnos en el sentido de querer todo ya, o verdad, o decir yo creo y ya por ende, o sea, le creí y confesé a Yahushua, ahora voy a levantar un muerto ahí a la morgue, a ver, ¿verdad? Y obviamente si tiene la fe, bendito Yahweh, si Él lo hace, pero uno no puede esperar, mi punto es tener todo el poder con solo haber dicho creer, porque entre dicho y hecho, mucho trecho, y eso lo hemos visto ya por mucho tiempo, ¿verdad? Tristemente en la congregación, gente que dice creer y después... Y al decir esto sopló y les dijo, recibid la Ruach HaKodesh. A quienes perdonéis los pecados les serán perdonados, y a quienes se los retengáis les serán retenidos. De ahí es que los católicos se agarran para decir, venga y se confiesa conmigo. Pero esa parte no aparece así como lo hacen ellos. Esto es, si usted cree en el verdadero, empezando por ahí, en el verdadero Mesías, a través de la Ruach tiene autoridad para perdonar en su nombre porque Él ya nos perdonó. Uno está pasando el mensaje. Pero también como Yahushua decía, si usted llega a un lugar y no le creen, sacúdase los pies porque el castigo de esa gente va a ser espantoso. Que ahí es donde está lo de reténgale los pecados. Dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, eso es, pero el gemelo, uno de los 12, y dice después el griego de gemelo, pero vean que por algo lo ponen. Es clave para el mensaje que se está tratando de dar aquí. No estaba con ellos cuando Yahushua se presentó, le dijeron pues los otros discípulos, hemos visto al soberano. Hemos visto al soberano, él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi dedo en el lugar de los clavos y meto mi mano en su costado, no creeré. Vean qué duro, ¿verdad? Aquí Yahushua le dice que tenga fe, ¿verdad? Pero esto también, ¿verdad? Es uno de los discípulos, estuvo con él, le escuchó, aprendió y aún así estaba aquí teniendo esta dificultad. Pero el mismo Yahushua sí le regaña, ¿verdad? Le dice, aquí está, crea, pero no sea incrédulo, ¿verdad? Benditos los que creen sin ver. Entonces por eso es que nosotros podemos recibir una bendición más grande que la de los discípulos. Porque nosotros llegamos a creer en Él sin tener que ver y tocar. Mientras que el Tomás, uno de los 12, dijo, no, hasta que toque y meta mi mano, es que hasta eso, meta mi mano, todo, no voy a creer. Y obviamente también uno dice, qué bárbaro Tomás. Pero hay mucha gente así. Y eso es para que, exacto, y eso es para que toda persona se pueda sentir identificada y decir, ok, y aún así, como dice la hermana, aún así Yahushua bajó y lo permitió, y se lo dio, lo que pidió, porque al menos lo buscaba. Hay gente que más bien usa de excusa eso para no creer, como diciendo, no, yo tengo que tocarlo, verlo para... Pero en realidad no están esperando que baje y les diga, les da un paro. ¿Sí? Pero también en cierta manera, ¿verdad? Se compara con la negación de Pedro. O sea, muestra la personalidad de cada uno.
Y sea como sea, se podría decir, Tomás era el escéptico, ¿verdad? El que decía, ver para creer, demás. O sea, o los que dicen ser muy científicos hoy en día. Yo necesito pruebas, evidencia, y ¿verdad? Y el montón de evidencia así, que les pegan la cara y no se dan cuenta, ¿verdad? Pero eso ya es otra historia. Obviamente Yahweh nos da evidencia de su existencia, de su poder, de la redención y demás, a su manera y también de acuerdo al corazón de cada persona. Cada persona entiende diferente, que es uno de los problemas con la educación de hoy en día, ¿verdad? Que todos los niños en una sola clase enseñándoles exactamente de la misma manera y la mitad están en otras porque son diferentes, ¿verdad? Cada persona es diferente y debería enseñársele de una manera de acuerdo, sí, especial a la que esa persona entiende, visual o lo que sea, manual, como sea. Y obviamente, ¿verdad? Bendito Yahweh, nosotros tenemos la bendición de tener la congregación y a pesar de que yo hablo en general para todos, siempre pienso en, ok, esto es para aquel, esto es para aquel, esto es para aquel, esto lo va a agarrar uno, esto lo va a agarrar el otro. Y después, cuando tenemos la oportunidad de estar individualmente, ahí también aprovecho para, por un lado, conocerles mejor y saber cómo explicarme mejor. Entonces, y eso también lo digo, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta cuando le prediquen a alguien. No se le puede predicar a todos igual, ¿sí? Porque el hecho de que esté pidiendo tocar muestra que él, o sea, él podía creer que se hubiera manifestado como un fantasma, pero no físico. Y Yahushua vino a ser el primeros frutos de entre los muertos. Entonces, recuerden el montón de veces que Yahushua les decía, tengo que morir. Y ellos, ¿qué será eso de morir? ¿A qué se referirá? Y cuando estaba muriendo, era con toda razón, pero mi punto es, ¿cómo no se acordaron? Él dijo que esto iba a pasar y que se iba a levantar de los muertos, pero ellos decían, ¿qué será eso de levantarse de los muertos? Por más que hay en la escritura resurrecciones, pero ninguno resucitó de la manera que lo hizo Yahushua, para vida eterna y por decirlo así, sin la ayuda de nadie. Sí, como mañana nos vemos, bueno, dentro de 3 días. Exacto, imagínese tras de eso, que era la tortura más grande que se le podía dar a un hombre, se la dieron a él, entonces era como nombres. Tal vez aquel niño de Reyes, del libro de Reyes, resucitó porque era un niño, todavía tenía mucha vida delante de él. Tal vez aquel otro resucitó porque su cuerpo todavía aguantaba, pero el de Yahushua estaba golpeado hasta el punto que no se veía como un ser humano ya. Entonces era decir, ¿qué va a estarse levantando? Ustedes vieron lo que le hicieron, tan locos, discípulos. Hasta que yo toque eso, yo le creo. Dice, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi dedo en el lugar de los clavos y meto mi mano en su costado, no creeré. Esto lo dijo un día como hoy. Más tarde, pero un día como hoy. 8 días después, esta historia solo aparece en Juan. Recuerden que Juan es el libro más profundo. Y sí me parece que el Padre, por alguna razón, dejó estas 2 fiestas como en misterios. Porque en Levítico no puso la fecha. Nos dice, pero es como dedúzcalo. Y sí nos dice por todo lado un montón de cosas, pero es curioso que Juan es el libro que fue escrito más profundo, de interpretación, sod, secreto. Y es el único que tiene esta historia y la otra que voy a comentar, que las 2 confirman Bikurim como el 26 de Aviv. Entonces aquí dice 8 días después, como decir de hoy en 8, un primer día de la semana. Dice 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Yahushua estando las puertas cerradas. Vean qué particular, porque él está pidiendo pruebas físicas y Yahushua entra sin tener que abrir las puertas. No, de verdad, nada más aparece. Entonces eso muestra que en el cuerpo perfecto nos vamos a poder teletransportar. Eso quiere decir nos vamos a poder mover a la velocidad de la luz, del pensamiento. Dice, 8 días, bueno ya lo dije. Llegó Yahushua estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo, Shalom Aleichem, paz a vosotros.
Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, bueno, aquí lo más seguro, y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas, y no seas incrédulo, sino creyente. Vean la misericordia de Yahweh, el ejemplo que nos deja, y Yahushua decir, voy a bajar para enseñarle a Tomasito. Imagínense, exacto, ¿hasta cuándo estaré aquí con ustedes? Creo, ya me tienen cansado. Y él deseando estar en el cielo, aquí en lo mejor de lo mejor, y tener que volver por esta gente. Pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado. De fijo ahí sintió el hueso, y como les digo, en lo de primeros frutos dice hasta el hueso. En Levítico, hasta el hueso comerás pan. Aquí con él meter eso y tocar el hueso, dijo, no, este tiene que ser el poderoso, que es como comer de él en el sentido de tener fe en él. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, ¿verdad? Entonces el gemelo, como decir el Cohen, ya vio la ofrenda, la gavilla, ante Yahweh, y dijo, soberano mío y poderoso mío. No podía tener más fe, ¿verdad? Como para llamarlo poderoso mío. Cualquier judío oía eso, blasfemia, pero resucitó, blasfemia. Poderoso mío. Yahushua le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Felices los que no vieron y creyeron. Hizo además Yahushua muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Yahushua es Hamashiach, el Hijo de Elohim, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Recuerden que Lucas era doctor y por ende era muy meticuloso, y por eso fue que decidió hacer estas buenas nuevas, para probar con todos los hechos que esto sí sucedió, que Yahushua murió y resucitó y todo lo demás. Que imagínense un doctor decirle que alguien resucitó sin ayuda a nadie. Bueno, obviamente Yahweh fue el que lo resucitó, pues saben qué me refiero. En Lucas 2, verso 41, iban sus padres todos los años a Jerusalén para la fiesta de Pesaj. Entonces iban a Jerusalén porque recuerden que hay 3 fiestas a las que hay que ir, si se puede, a Jerusalén, y una de esas es Matzot, los 7 días. Recuerden que Pesaj y Matzot, el nombre es intercambiable. Cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Vean que dice cuando tuvo 12 años, como diciendo cuando cumplió los 12 fueron, mostrando que Yahushua cumple en Aviv, porque había cumplido 12 y fueron para esta fiesta. Sí, es Matzot, Shavuot y Sukkot. Dice, al regresar ellos, acabada la fiesta, entonces la fiesta acaba un 21, acabada ya la fiesta, se fueron, o sea, un 22, porque no se iban a ir el último día, sino se iban a ir después de acabar la fiesta. Entonces se fueron un 22, de vuelta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, 22, se quedó el niño Yahushua en Jerusalén, sin que lo supieran Yosef y su madre. Vean qué buena vida en ese tiempo que ya dejaron a Yahushua perdido. Qué sorprendente, ¿verdad? Hoy en día, ¿dónde está? ¿Dónde está, güey? Se quedó el niño Yahushua en Jerusalén, sin que supieran Yosef y su madre. Pensando que estaba entre la compañía, anduvieron durante un día entero sin ver al niño de 12 años. Aquí, por supuesto, el tener 12 años está a un año ya de ser un varón, de ser hombre, ser responsable, más en el sentido de ser humano común y corriente. Y obviamente tiene la edad de las 12 tribus, ¿verdad? Además de los 12 meses, y aquí se está revelando en secreto una fiesta. Entonces, dice, entonces un día caminaron
Eso nos lleva al 23. Dice, se quedó pensando que está entre la compañía, buscaban, anduvieron durante un día, 23, y lo buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándolo. Aconteció que 3 días después, 23, 24, 25, 26, primer día de la semana, de hoy en 8, Bikurim. Aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. O sea, dando sus primeros frutos. En el templo, dando sus primeros frutos de prédica. Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron se sorprendieron. Su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? Los dos, ¿para qué me buscas? Yo que estoy bien. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Que sería también como diciendo, es que hoy también es fiesta, tenía que estar aquí yo presente. Pero ellos no entendieron lo que les dijo. Este huila que está. Descendió con ellos y volvió a Nazaret y les estaba sujeto. ¿Verdad? Me imagino Yahweh diciéndole, vaya mi chiquito, sujétese. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Esto lo dice varias veces en la escritura. Pasaban cosas, yo lo guardaba en su corazón, pero lo guardaba también que después se le olvidó, ¿verdad? Cuando pensaba que estaba loco. Qué sorprendente para Miriam dar a luz estando virgen y después estarse cuestionando. Mi hijo se volvió loco, yo creo. Vean lo que es la presión de la sociedad, del sistema, lo que influyeron los fariseos en Miriam como para que Miriam dijera, pues sí, yo creo que se me está volviendo loco mi chiquito. Y no es nada comparado con hoy en día, nada. La de niño, la de Tomás como gemelo, tocó hasta el hueso, palabras que se utilizan en los primeros frutos de Levítico 23. Y como les digo, esa cuenta de Éxodo 24 es clave. Que Yahushua haya salido del Padre desde que cayeron Adán y Eva. Si esa es la pregunta, pues entiendo la conexión y cabe la posibilidad, aunque según los libros gnósticos fue un poco antes. Sin embargo, la salida de Adán y Eva del paraíso habría sido una representación de lo que pasó en el cielo cuando Yahushua tuvo que salir del Padre. Y Yahushua salió del Padre porque eventualmente habría pecado y él tendría que pagar por él. Entonces, en realidad, primero salió porque recuerden lo que les he mencionado, la sabiduría que se desprendió del Padre y Yahushua salió a buscarla como la oveja perdida. Pero bajó hasta este nivel y se convirtió en las almas de los hombres y por eso Yahushua tuvo que morir para poder devolver ese espíritu a su origen. Y en proceso se crearon un montón de almas nuevas que van a tener una vida eterna y demás, además de los que serían los escogidos, 144,000, que esos serían esa oveja perdida que Yahushua salió a traer desde el principio. También que recuerden que en esos libros se habla de que salió para condenar a Samael, que fue el primero en rebelarse. Dice aquí Rahab, yo me imagino la escena cuando cayeron Adán y Eva y Yahweh diciendo, Yahushua, mira tus hermanos acaban de caer, necesitas bajar y morir por ellos. Y Yahushua diciendo, no se haga mi voluntad. Sí, exacto, hermano. Sí, entiendo, por eso te digo, entiendo la conexión y en parte así es, porque está escrito que él se entregó como el cordero desde la fundación del mundo. De hecho, entre los escritos que pongo en el libro hay uno de un judío que menciona que Yahweh le preguntó a Mashiach, bueno, que le dijo, vea, toda esta gente se va a perder. Entonces Mashiach le dijo, ¿cómo hacemos para que se salven? Y le dijo, la única forma de que se salven es que usted sufra 7 años. Pero le dice Yahushua, bueno, el Mesías, yo sufro esos 7 años feliz de la vida si salva a todos los que murieron como abortos. Entonces, curiosamente, lo puse en el libro porque es como haciendo la representación del primero y el último. Como si le estuviera diciendo que primero tenía que venir a través de Yahudá a sufrir 3 años y medio y después otros 3 años y medio como descendiente de Yosef. Y él dijo, estoy dispuesto con tal de que lo salve a todos.
Y Yahweh le dijo, está bien. Es en Hechos 20 donde aparece lo de Paulus, que terminó de celebrar Matzot y se fue, y se cuentan los días y se llega igualmente al 26 como primeros frutos. ¿Qué cores? ¿Por qué fueron en piedra las leyes y no en un rollo? ¿Qué representa eso? Es que en un rollo serían temporales, en piedra son eternas. Además de que el que las rompiese merecía ser roto con piedras. Por eso muchos eran condenados a pedradas, por la ley escrita en piedra. La misma piedra los condena. Recuerden también, se hizo en 2 tablas porque representa los 2 hemisferios del cerebro. Representa los 2 pilares, primero y último. Representa los 4 mandamientos espirituales, celestiales, primeros, como las 4 letras de Yahweh. Y los 6 mandamientos terrenales, como los 6 días en que se hizo la creación, el 6º día en el que se hizo el hombre. Entonces los primeros mandamientos conectados con Yahushua el primero, los otros mandamientos, los otros 6 con el último. Bueno, recuerdan que piedra en hebreo es Eben. Eben es la combinación de la palabra Av y la palabra Ben, que es padre e hijo, la unión del padre y el hijo. Las 2 piedras, como el primero vino como hijo, el último como padre, después se hacen uno, como lo profetiza Zacarías 14:9. Y bueno, entre otras razones. Dice aquí Brenda, el 24 de diciembre hacen el becerro de oro, el mismo día que nace el niño Jesús. Ok, ahora, bueno, yo mencioné sí el 24, pero es del 4º mes del calendario hebreo, ¿verdad? Pero sí, curiosamente cada un 24, ¿verdad? Y qué particular, porque recuerdan que los judíos empiezan el año el 7º mes. Entonces, si el año lo empiezan el 7º mes, que en realidad en el calendario gregoriano es septiembre, sería septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 24 del 4º mes, pero en la cuenta... Entonces, Shavuot y Bikurim es lo mismo. No, pero es similar a lo que sucede con Pesach y Matzot, que los nombres son intercambiables, porque están conectados. Como he dicho, Matzot y Pesach están conectados por 12 horas. Las primeras 12 horas de Matzot son las últimas 12 horas de Pesach. Por otro lado, Shavuot está conectado con Bikurim por la cuenta de 50 días. Y porque ambos tienen que ver con llevar primeros frutos. Entonces los primeros frutos se llevaban el primer día de esa cuenta y después se llevaba durante cada semana, se iba contando el Omer, hasta llegar a Shavuot. Bikurim significa primeros frutos, Shavuot significa semanas. A partir de Bikurim se toman 7 semanas hasta llegar a Shavuot. Y en todo ese tiempo se iba cosechando el grano nuevo. En Matzot empieza la cosecha de cebada, ya para Shavuot es la del trigo, como los muchos y los pocos, lo que representa cada uno de los 2 granos. Pero sí, son 2 fiestas diferentes. Igualmente, Yom Teruah está conectado con Yom Kippur, porque es la cuenta de 10 días. Desde el anuncio de que viene juicio hasta el juicio mismo. Desde que atrapan a los testigos hasta que los matan. Y después Sukkot y Shemini Atzeret están directamente relacionados, porque el último día o la última asamblea es Shemini Atzeret, que es inmediatamente después de los 7 días de Sukkot. Dice aquí María Ábalos, Moisés subió 2 veces para las tablas de los mandamientos, así es. En total ayunó la primera vez 40 días y 40 noches sin comer ni beber, y la segunda vez también ayunó igual. Sí, pero este ayuno fue diferente al de Yahushua y el de Eliyahu, porque Moshe fue elevado, por decirlo así, a otra dimensión. Fue llevado al segundo cielo, donde no se come ni se bebe, el tiempo es diferente. Entonces es como si usted, digamos, se comiera algo y fuera a algún lugar donde no pasa el tiempo y por ende su estómago no procesa la comida normalmente, como lo hace normalmente, y por ende no le da hambre. Ahora, no es para quitarle nada a Moshe, simplemente fue diferente y por eso fue que también lo hizo sin agua.
pero sí en el mismo judaísmo se explica que por haber ido donde están los ángeles, si los ángeles no comen ni beben, él no comió ni bebió. Cuando los ángeles vienen a esta realidad, ellos sí comen y beben. Dice entonces en Éxodo 19, Israel llega al desierto de Sin, ¿en qué día del tercer mes? Llega el primer día del tercer mes. Llega el primer día, después de unos 2 días, Yahweh le dice a Moshe que se preparen por 3 días. Entonces el día 6 les dice los mandamientos desde el monte. Después Moshe sube con los 70 ancianos, sube un poco más, lo hacen esperarse 6 días y el séptimo, que ya sería el 15 de Sivan, entra a la nube. Referente al día que comenzó el año judío, me imagino que está refiriendo al de los judíos que no aceptan al Mesías, que siguen un calendario lunar, ¿verdad? Porque nosotros el calendario, los Yahudim, el calendario hebreo, el que explica Hanok. Pero bueno, leo, dice, contando desde ese día como primer día, el Shabbat no caería Shabbat, porque se sigue celebrando el gregoriano. Sí, creo que está un poco confundido. Bueno, es que sí, usted está hablando de un calendario diferente al nuestro. En el nuestro, el Shabbat siempre cae en Shabbat y siempre es el mismo día. Todos los años, todos los días caen en el mismo día de la semana. Referente al día que comenzó el año judío, sí, es que es otro calendario. Contando desde ese día como primer día. Eso, esa forma de verlo, y no sé si es que ha visto algunos de los calendarios lunares, porque hay un par de calendarios lunares errados hoy en día. De hecho, bueno, ayer subí un video con unos arreglos ahí que tiene que ver con el del año y hablo de este tema que sería bueno que lo vea, pero me acordé que todavía no se ha publicado, solo lo subí, no lo he publicado. Entonces para mañana lo puede ver, es acerca del año. En el calendario lunar, hay 2 calendarios lunares, en los cuales cuando sale la luna nueva, para ellos empieza el mes. Entonces a partir de ahí cuentan 7 días y ese día es el Shabbat para ellos. Entonces el Shabbat les cae a veces un martes, otro miércoles, otros un jueves. Es un desorden. Nunca en la escritura se ve que sea así. Además de que el mes lunar es más corto que el solar, entonces no llega a completar la cantidad de días que se necesitan para que hayan semanas completas. Así que las semanas se quedarían cortas a veces. Entonces habría 2 Shabbats en una semana a veces, lo cual no tiene sentido tampoco, nunca aparece en la escritura. Una de las pruebas, que obviamente mucha gente que no cree en nada no van a aceptar, pero es una realidad, una de las pruebas de que el mundo fue hecho por el Todopoderoso, como está en Génesis, es que todo el mundo sigue la semana de 7 días. Y eso solo está en la Torá, que la creación fue hecha en 7 días. Y por eso se mantienen los 7 días. Solo hubo un tiempo donde quisieron cambiarlo por una semana de 8 días, pero no funcionó y poco después volvieron a los 7 días. Entonces, el día que se conoce como sábado es el verdadero Shabbat, porque eso no ha cambiado desde Adán. Lo que han cambiado son el inicio de meses, el inicio del día, el inicio del año, la cuenta de los meses y otro montón de detallillos, pero esos son los principales, los que acabo de decir. Entonces el Shabbat es el día sábado, pero no es como los judíos lo celebran, que es desde el viernes en la tarde, porque el día empieza en la mañana, como lo acabamos de ver en Juan 20, que el día empieza en la mañana. Entonces, dice, ¿por qué se sigue celebrando el gregoriano? Como acabo de decir, porque las semanas nunca cambiaron. Dice aquí, usted dice que el Mesías va a morir de nuevo. Yahushua HaMashiach, como está escrito por Paulus, él ya murió una vez y fue suficiente. Pero Yahweh es otra cosa, porque Yahweh dijo, yo soy el primero y yo soy el último. El primero y el último son 2 manifestaciones de Yahweh en la tierra. Una que, como vemos en Génesis 49 y en el resto de la escritura, sería a través de la tribu de Yahudá, y otra que sería a través de la tribu de Yahusef o José. Una hace 2000 años, otra en estos tiempos.
en lo que se conoce como los dos testigos de Apocalipsis 11. Así como hace 2000 años vino Yahushua con Juan el Bautista y Yahushua dijo que Juan el Bautista es Eliyahu, ahora se va a manifestar Yahweh nuevamente como el último con Eliyahu, porque se necesita el testimonio de 2 o 3 personas. Entonces por eso en Juan vemos, Juan 1, que a Juan el Bautista le mandan a preguntar: ¿quién es usted? ¿Es usted Elías? ¿Es usted el Mesías? ¿O es usted el profeta, como Moshe? Ahí vemos que los judíos esperaban a 3 personas. Yahushua vino como el Mesías. Todavía falta Elías y el profeta, los 2 testigos. El profeta como Moshe. Juan el Bautista vino como Elías, pero murió antes de Yahushua. Entonces quedó siendo parte de la dispensación anterior. Por eso tiene que volver a manifestarse como uno de los 2 testigos. Por eso Yahushua dijo: no hay ninguno más grande que Yahuanán el Inmersor, de los nacidos de mujer, de los nacidos de hombre, bueno, de mujer. No hay ninguno más grande que Yahuanán el Inmersor, pero el más pequeño en el reino de Yahweh será más grande que él. Entonces, Yahushua vino a empezar el reino de Yahweh, es el primero. Después vienen 2 más, los 2 testigos, y esos son los 3 enviados por Yahweh. Lo mismo que le hicieron a Yahushua cuando vino entre Israel, ahora le van a hacer al último entre las naciones, para que ninguno de los 2 pueda decir: es que nosotros sí lo aceptamos, es que nosotros no lo matamos. Va a ocurrir lo mismo, porque la historia se repite, como también lo predica Eclesiastés, Shlomo en sus libros. Lo mismo que fue es lo que será, ¿verdad? Por eso también Yahushua dijo: pasa de mí esta copa, pero si no la puedes pasar sin que yo la beba, entonces que se haga tu voluntad. Ahora ahí Yahushua está diciendo: la copa va a pasar, simplemente él deseaba no tener que beber de ella, o sea, ser sacrificado. Entonces la copa pasaría de Yahushua al último y del último a Eliyahu. Por eso también fue que Yosef, que fue vendido por Yahudá para hacer la representación de que Judas vendería a Yahushua, Yosef agarró su copa, recuerdan, y la metió en el saco de Benjamín, y después lo llamó ladrón, porque el último viene como ladrón en la noche y el Mesías le pasa la copa. Entonces también, como dije en muchas otras ocasiones, Yahushua es el cordero de Pesaj y el macho cabrío de Yom Kippur. El último viene como el becerro de Yom Kippur. Son 2 sacrificios que eran necesarios, el del macho cabrío y el del becerro. Y después esa sangre se mezclaba para expiación del pueblo y de los sacerdotes. O sea, de los muchos y los pocos. Espero haya quedado claro eso que me preguntaba Nora con respecto a si Mashiach iba a volver a morir. Como dije, Paulus claramente dice: Yahushua murió una vez por los pecados. Y después dice: y se presentará nuevamente sin relación con el pecado. Porque Yahweh se vuelve a manifestar, pero ahora para hacer algo diferente. Aquí una pregunta: Lucas 2:25 aparece un hombre llamado Simeón. ¿Ese es el hijo de Jacob, al que se le dio una maldición de redención hasta que viera al Salvador del pueblo? Dice aquí: había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y la Ruach HaKodesh estaba sobre él. Vean que la Ruach HaKodesh estaba sobre él, entonces obviamente no estaba bajo maldición. De hecho, había sido que la Ruach le había revelado a Simeón, Yahweh le había revelado a este hombre que él no se moriría sin ver a Mashiach. Entonces, cuando llevaron a Mashiach al templo para presentarlo, él lo vio y dijo: ahora sí me puedo morir tranquilo, porque ya se cumplió lo que Yahweh me había dicho. Ahora, la pregunta es lo que me extrañó. Aparece un hombre llamado Simeón. ¿Ese es el hijo de Jacob? Usted se refiere al de las tribus, al que se dio una maldición de redención hasta que viera al Salvador del pueblo. Sí, es que no sé dónde saca eso, Immanuel. Si hay algún verso de la Escritura donde aparezca esa maldición de redención hasta que viera al Salvador del pueblo, me la pone aquí, por favor, para leerla, pero creo que se refiere a una leyenda. Y no, habría dicho ahí que era: y estaba todavía el patriarca Simeón. Dice Cores: por favor, ¿me puede explicar la hora de muerte de Yahushua explicando que el día empieza al amanecer?
Sí, la escritura dice que a él lo colgaron a la tercera hora, porque el día empieza al amanecer, las 6 de la mañana, entonces las 6 de la mañana es la hora cero, la tercera hora son las 9. Estuvo ahí a las 12, se dieron las tinieblas y a las 3 murió y lo fueron a enterrar. Los judíos, como ellos, recuerden que el calendario hebreo y el judío se sincronizó, así igual que este año, en la muerte de Mashiach. Los judíos, como empiezan el día en la tarde, estaban corridos 12 horas. Por ende ellos, cuando Yahushua muere, dicen, apurémosle a enterrarlo para poder ir a celebrar la fiesta, sin darse cuenta que ya habían cumplido la fiesta al haber matado a Mashiach como el cordero, por ese error de calendario y de mandamientos de hombres y otras cosas que tienen. Entonces, en sí, por la pregunta como me la hace, no estoy muy claro en qué es lo que necesita entender, ya que dice, por favor, ¿me puede explicar la hora de muerte de Yahushua? Las 3 de la tarde. Pero si estamos hablando de desde la hora 0, serían las 9. Porque pasaron 6 horas hasta el mediodía, 3 horas más. Y después dice, explicando que el día empieza al amanecer. Dice, ¿quién es el que viene para reinar 1000 años? En sí, Yahushua es el sumo sacerdote, el Cohen Hagadol. Yahushua le dijo a los discípulos, ustedes me verán, pero el mundo no me verá más, porque Yahushua va a permanecer en el cielo eternamente a la derecha del Padre, para que nosotros en la tierra y también los escogidos van a tener acceso al cielo. Por eso los discípulos sí le volverían a ver, pero el mundo no. Es por decirlo así, Yahweh y Yahushua en el cielo y los 2 testigos en la tierra. El último, el testigo como Moshe como padre, y Eliyahu como su profeta o su sacerdote. Igual que Yahweh le dijo a Moshe, tú serás como Elohim y Aarón será tu profeta. Entonces, 2 en el cielo, 2 en la tierra. A través del primero y el último, que en la resurrección del último se va a hacer uno con el primero, que es representado por Apocalipsis 11, cuando el arca, que representa al último, se deja ver en el templo, que representa al primero. Ahí es cuando el primero y el último se hacen uno, para conectar los cielos y la tierra, y que se haga la voluntad de Yahweh en los cielos como en la tierra, siendo Yahushua el sumo sacerdote y el último el gran rey. Así será soberano de soberanos y rey de reyes, como lo vemos en Apocalipsis 19. Y repito, por si algo, le recomiendo ver los estudios y también leerlo usted por su lado, de Zacarías 14 y de Ezequiel 37. Ezequiel 37 habla de la unión del primero y el último. Dice aquí, hubo una época donde se instituyó la semana juliana de 8 días y también esta línea internacional del cambio de fecha, que el último cambio fue en el 2011, creo. Sí, esa semana de 8 días es la que mencionaba ahora. Disculpen mis preguntas, pero es todo muy diferente a lo que aprendí. ¿Quién es el novio al que espera la iglesia sin mancha ni arruga? El novio es Mashiach. Se casa con la esposa. El último viene, por decirlo así, a recoger a la esposa para llevársela a Mashiach. Similar a cuando Eliezer fue con el Malach, eso es como Eliyahu y el testigo como Moshe, que es Micael, que van por Rebeca para llevársela a Yitzhak en Génesis. Pero obviamente, ¿verdad? Como ya mencioné, cuando el primero y el último se hacen uno, se unen a la congregación. Puesto que también se representa, y esto, ¿verdad?, verlo de una manera apartada, pura, se representa por el hecho de que Lot sale, es el papá de las, bueno, obviamente sus hijas, con las que después se termina acostando sin darse cuenta, y tiene de ahí a Moab y Amón. Eso es particular porque la venida del Hijo del Hombre sería como los días de Lot. Lot ahí estaba como padre, pero después se vuelve esposo al beber el vino, como el que va a salir del lagar de la ira. Entonces ahí hay unas conexiones interesantes. Así como la congregación, la gente, las almas, son la esposa de Yahushua HaMashiach, el hombre que vino sin pecado, la nueva Jerusalén es la esposa del testigo como Moshe.
el último, porque es el rey. Entonces, el rey tiene la ciudad como su reina, porque reina sobre el pueblo de esa ciudad, como Jerusalén era llamada la ciudad de David, ¿verdad? Tenía el nombre de David al llamarse ciudad de David. Por eso, según Jeremías, la nueva Jerusalén se va a llamar Yahweh Sidkeinu, que es el mismo título que se le da al último. Entonces, Yahushua como sumo sacerdote se casa con la congregación, las almas, las personas. El último, como rey, se casa con la nueva Jerusalén, la ciudad. Porque el primero está conectado con el tiempo, por eso es la vida, es el que da la vida eterna a las almas. El último está conectado con el espacio, por eso está conectado con la tierra que viene a conquistar para Yahweh, con la nueva Jerusalén y con los cuerpos que fueron hechos del barro. Yahushua vino por las almas para que no se vayan al infierno, el último viene por los cuerpos que fueron hechos del barro, que es el espacio en el que vivimos, la tierra. Entonces, al venir el primero y el último, ahora los pocos no tienen ni que experimentar muerte, porque uno murió por el alma y el otro por el cuerpo, entonces pueden recibir la redención completa. Me tendría que decir algún argumento que le hayan dado, porque leer la escritura y llegar a la conclusión de que eran las 9 de la noche, no es posible, a menos de que esté un poco enredado en la lectura. No veo cómo, puesto que si uno sigue la línea, vemos que Yahushua había comido con los discípulos, era la medianoche, era tarde cuando lo agarraron y lo llevaron a juzgarlo, lo pasaron juzgando toda la madrugada. Cuando llegó la mañana se lo llevaron a Pilatos y Pilatos lo cuelga a la tercera hora. Si uno busca, se entiende que la tercera hora del día es lo que hoy en día se conoce como las 9 de la mañana. Recuerden que se hicieron tinieblas, eso quiere decir que él estaba colgado en pleno día. Y vuelvo y repito, ellos lo tenían que quitar del madero para enterrarlo antes de que llegara la noche, según según la Torá y sus propias creencias con respecto a ir a celebrar después. Entonces, no veo cómo llegar a la conclusión de que eran las 9 de la noche. Porque por más que ellos celebran el día o empiezan el día a las 6 de la tarde, sí reconocen que es el inicio de la noche y no el inicio del día, porque a pesar de que se le llama día a las 24 horas, cuando se separan las 24 horas en luz y oscuridad, la luz es la que se llama día, la otra se llama noche, ¿verdad? Hay muchos versos en realidad que explican, muestran que el día empieza al amanecer. Simplemente la programación ha sido de muchos años y hace que cueste para una persona que lleva años empezando en la tarde, por la forma en que han interpretado algunos versos. Pero hay muchos versos en realidad que confirman que el día empieza en la mañana, pero el más simple me parece es Juan 20, cuando lee el primer verso y después lee cuando llegó la noche de ese mismo día. ¿Cómo va a ser la noche del mismo día si para esa gente la noche ya es el otro día? Entonces eso muestra que el día empieza en la mañana, porque Miriam en el primer verso del 20 iba a la tumba a la primera hora de la mañana. Y más tarde Yahushua se les aparece en la noche y todavía seguía siendo el mismo día. Si el día empezara al atardecer, ya sería el segundo día de la semana. Entonces les recomiendo leerles Juan 20. Se me hizo una pregunta que desde la perspectiva que la entendí o la vi, comenté, o sea, la respuesta que di era acerca de la unión que habría entre lo que hemos entendido como Bikurim y Shavuot, al ser el inicio de la cuenta hasta llegar a la fiesta de Shavuot, puesto que Yahweh nos separa ambas como fiestas en Levítico 23. Entonces lo que vimos ayer tenía que ver con la fecha en la que es cada una. Una el 26 de Aviv, la otra el 15 del tercer mes, el 15 de Sivan. Vimos ahí varias pruebas de por qué es así. La pregunta que me habían hecho era si Bikurim era Shavuot, como mencioné, por la forma en que lo entendí hasta el momento, o la perspectiva en la que vi la pregunta, que no, a pesar de que los nombres serían intercambiables, igual que Pesach y Matzot.
por la conexión que hay entre ellas, igual decía Bikurim y Shavuot por la conexión que hay entre ellas por la cuenta, igual que Yom Teruah, Yom Kippur porque hay una conexión, y Sukkot y Shemini porque hay una conexión. La conexión se mantiene, sin embargo, después de esa pregunta, después de que el hermano Yeriau también me había mencionado, me había hecho una pregunta casi que similar con un verso en particular y le había respondido casi que lo mismo. Cuando llegué del paseo tenía unos mensajes del hermano Ricardo donde me envió una porción de la escritura en hebreo, transliterado y demás, acerca de cómo básicamente se le ha llamado Bikurim a esa primera por error o por la mala interpretación de los judíos que después se pasó al resto. Entonces tiene que ver con el nombre de lo que sería esas dos fiestas. Entonces me metí hoy en la mañana, pasé gran parte de la mañana viendo los versos que hablaban de primicias o primeros frutos, ¿verdad? Los dos términos que se utilizan a través de la escritura para referirse a esas fiestas. Y sí es particular que viendo todo a fondo en hebreo, el término Bikurim en realidad se usa más en conjunto con Shavuot. O sea que la fiesta que conocemos como Shavuot se llama Shavuot y se llama Bikurim. Pero por las malas traducciones, en Levítico 23, cuando habla de la fiesta que viene el próximo primer día de la semana, dice Omer Reshit, que sería el principio del Omer, o la primer gavilla, o empezar la cuenta. Y lo traducen como primeros frutos. ¿Estamos? La palabra Bikurim viene de Bekor. Bekor significa primogénito. Por eso en la canción de Ox Mía dice Bejor Shoró, el primogénito de su toro o el primogénito de su becerro, Bejor Shoró, que es lo que dice Deuteronomio 33 acerca de Yosef y Efraín. Entonces Bejor es primogénito, Bejurim, o en este caso Bikurim, es los primogénitos o los primeros frutos, porque son los primogénitos de los árboles. Claro. Entonces, por la traducción errada y también, por supuesto, la conexión que hay con Yahushua, que Paulus dice, Yahushua es las primicias, Yahushua es los primeros frutos entre los muertos. Entonces, como Yahushua resucita en este tiempo, ¿verdad? Un día como ayer, bueno, antier en realidad, la conexión tan cercana con el Omer Reshit o con el día en el que lo revisó Tomás, como lo hablamos ayer. Entonces, por el hecho que Yahushua resucita, él es las primicias, pero también recordemos que en la escritura vemos que los escogidos son llamados primicias también, tanto los 144,000 porque son los que van a entrar primero al reino o en la transformación, y después los muchos en la resurrección, así como también los discípulos que recibieron la Ruach en Shavuot se convirtieron en primeros frutos porque fueron los primeros junto a los 3,000 en recibir la revelación y la Ruach. Estamos con todo eso. Y de ahí se puede ver la conexión entre el Omer Reshit, el inicio, y Shavuot o Bikurim. Ahora, quería leer los versos y mencionar parte de lo hebreo. En Éxodo 23, 15 al 19, dice: la fiesta de Matzot guardarás, 7 días comerás Matzot, como yo te mandé en el tiempo del mes de Aviv, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará ante mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores. Ahí está, los primeros frutos de tus labores, de lo que hayas sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayáis recogido del campo los frutos de tus labores. Entonces la siega hace alusión a la cosecha de granos, la cosecha hace alusión a la de frutos.
La siega hace alusión al tiempo de hace 2000 años con los discípulos y los que se convirtieron con ellos, y la cosecha hace alusión a nuestro tiempo con los 144.000, Apocalipsis 14. En hebreo, ese verso dice Behag Hakatzir, y la fiesta de la siega. Bekurei Maaseija, los primeros frutos de tus obras, de tus trabajos. Y después sigue. Entonces ahí vemos la palabra Bikurei, que si no estuviera en compuesto, o sea, los primeros de tus trabajos, sería Bikurim. La mem ahí se quita por la forma en que se escribe en hebreo, por eso dice Bikurei, pero ahí estaría Bikurim. Entonces vea que dice Matzot, la fiesta de la siega, y dice los primeros frutos, y la de la cosecha. Y después el verso 17 dice 3 veces al año se presentará todo hombre delante de Yahweh. Como sabemos, las 3 veces que uno se tenía que presentar en Jerusalén son Matzot, Shavuot y Sukkot. Entonces entendemos que la siega de los primeros frutos es Shavuot. 3 veces al año se presentará todo hombre delante de Yahweh el soberano. No ofrecerás con pan leudado la sangre de mi sacrificio, ni la grasa de la víctima quedará de noche hasta la mañana. Entonces ahí nos lleva de vuelta a Pesaj, ¿verdad? Al cordero y al matzot, que ahí ya hemos hablado de lo conectado que está. Después dice el 19, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Yahweh tu Elohim. Y como acabamos de decir, 3 veces había que presentarse en el templo, en Jerusalén, si era posible. Y la segunda es Shavuot. La primera es Matzot. Y si el Omer Reshit está entre esta y esta, se podría decir que no era necesario ir hasta el templo, porque no mandó en esta, mandó en esta. Entonces las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Yahweh tu Elohim. Ahí en hebreo dice Reshit Bikurei Admatech, los primeros frutos de tu tierra traerás a Yahweh, etcétera, etcétera. Después en Éxodo 34, 22 al 26 dice, también celebrarás la fiesta de las semanas, o sea, también celebrarás la fiesta de Shavuot, la de las primicias de la cosecha del trigo. ¿Okay? Recuerden que el trigo se cosechaba para Shavuot, para Matzot se estaba cosechando la cebada. La cebada son los muchos, el trigo son los pocos. También celebrarás la fiesta de Shavuot, la de las primicias de la cosecha del trigo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Una vez más, haciendo alusión a Shavuot y Sukkot. Y en hebreo, ahí dice, Behag Shavuot, la fiesta de Shavuot, Taase Lecha Bikurei Ketzir. Entonces, la fiesta de Shavuot, harás para ti los frutos de la siega. Y después le añade la de la cosecha de Sukkot. 3 veces en el año se presentará todo hombre tuyo delante de Yahweh el soberano Elohim de Israel. Entonces ahí está repitiendo esas 3 veces, de las cuales es Shavuot la del medio y Matzot la primera. Entonces el Omer Reshit, a pesar de ser una fiesta que se menciona en Levítico 23, es separada de Shavuot, que ya ha sido llamada primeros frutos 2 veces. Yo arrojaré de tu presencia, dice, 3 veces al año te presentará todo hombre adulto, hombre tuyo delante de Yahweh el soberano Elohim de Israel. Yo arrojaré de tu presencia las naciones y ensancharé tu territorio. Nadie codiciará tu tierra cuando subas 3 veces al año a presentarte delante de Yahweh tu Elohim. No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de Pesaj. Llevarás las primicias de los primeros frutos de tu tierra a la casa de Yahweh tu Elohim. Una vez más, Pesaj, Matzot, y hasta se podría decir Omer Reshit Shavuot, por la unión que hay entre esos dos tiempos. Pero sí, la palabra Bikurim como tal se usa más en relación con Shavuot. Levítico 23, 15 al 20, que ahí es donde se mencionan las fiestas. Contaréis 7 semanas, eso es cuando empieza a hablar de Shavuot. Como ya dije, cuando habla de la anterior, dice Omer Reshit, aunque en las traducciones han puesto primeros frutos. Contaréis 7 semanas cumplidas desde el día que sigue al Shabbat, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida. Contaréis 7 semanas cumplidas desde el día que sigue al Shabbat, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida. Aquí es particular que dice desde el día que sigue al Shabbat en vez de decir desde el primer día.
Por un lado es que al decir el día que sigue el Shabbat es el 7, entonces el día que le sigue sería un día 8. El 8 tiene que ver con nuevo comienzo, con lo infinito, con pacto, porque la circuncisión se hacía el octavo día, con Shemini Atzeret, que es la octava asamblea. Pero también esto tiene que ver con el hecho que la escritura manda a que en el Shabbat se descanse, incluso si es tiempo de cosecha. Entonces, como diciendo, cuando está el tiempo de cosecha, un día después de Shabbat, un día después de descansar, haces esto. No lo haga en Shabbat. Dice, hasta el día siguiente al séptimo Shabbat contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Yahweh. El nuevo grano a Yahweh. De vuestras habitaciones llevaréis 2 panes como ofrenda. Esto es clave para ahora algo que voy a decir. 2 panes como ofrenda. Esos 2 panes en Shavuot representan las 2 tablas del pacto que le dieron a Moshe. ¿Recuerdan? Un día de Shavuot, como ahora voy a mencionarlo otra vez por un momento. Entonces los dos panes, las 2 tablas del pacto, también los 2 panes como el esposo y la esposa que se unen en matrimonio en Shavuot, también los 2 panes como primero y último, como los 2 testigos, etc. De vuestras habitaciones llevaréis 2 panes como ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para Yahweh. Estos son con levadura, por eso se conectan con los 2 testigos y otras cosas. No que los 2 testigos vengan hipócritas, sino que no vienen como Yahushua sin pecado. Junto con el pan ofreceréis 7 corderos de 1 año, sin defecto, un becerro de la vaca de 2 carneros, será un holocausto para Yahweh, además de su ofrenda y sus libaciones, ofrenda de olor grato que se quema a Yahweh. Ofreceréis además un macho cabrío como expiación, y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de paz. El Cohen los presentará como ofrenda mecida delante de Yahweh, con el pan de las primicias y los 2 corderos. Con el pan de las primicias y los 2 corderos. Aquí dice Lechem Habikurim, el pan de los primeros frutos. Lechem Habikurim, así se le llama al pan que se lleva de ofrenda, porque es el primer pan que se hace con esos granos nuevos. Y los dos corderos serán como cosa apartada de Yahweh para el Cohen. Números 28-26. Además, el día de las primicias, en hebreo, Ubiom Habikurim, el día de las primicias, cuando presentéis la ofrenda de los nuevos frutos a Yahweh en la fiesta de Shavuot. Cuando es Bikurim en Shavuot, tendréis apartada convocación, ninguna obra de siervos haréis. ¿Está claro? Entonces, el nombre Bikurim habría quedado por mucho tiempo para lo que sigue de ayer en 8, por la mala interpretación de los judíos y por la mala traducción de la Biblia. Entonces se llamaría Omer Reshit, el inicio del Omer, el inicio de la cuenta. Sí se celebra, pero es más elevado Shavuot que, ¿estamos? Igual que Matzot viene siendo más elevado que Pesach, en el sentido de que en Matzot fue donde mataron a Yahushua y se cumplió. En Pesach lo atrapan, aunque sigue siendo horas de Pesach cuando lo matan, como ya lo hemos hablado. Éxodo 19, y esto lo voy a explicar, espero se me entienda, porque pasé por esto varias veces y otra vez tuve que volver a pasar por eso para pensarlo, por lo que me mandó el hermano. Dice, al tercer mes de haber salido los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Entonces, eso se puede interpretar de 2 maneras, como ya lo he dicho. Una, al inicio del tercer mes de haber salido de Egipto, ese mismo día llegaron. Ahora, eso se puede interpretar como al primer día del mes después de haber salido de Egipto, que fue el primer mes. La otra interpretación que tienen algunos, como el hermano que me escribió, es que llegaron el 15, porque ese mismo día, el 15, fue que salieron de Egipto. ¿Okay? Pero aquí el verso me parece, y ya voy a decir por qué más, estar hablando de el primer día del mes. O sea, estar hablando de, dándole la importancia al mes, no al día. O sea, el tercer mes en contraste con el primer mes del que salieron, porque se salió el 15 del primer mes. Pero recuerden que en el libro de Yashar, hablando de este punto, en esta parte de la historia, dice que Yahweh les habló el día 6 de Sivan. Entonces, si les habló el día 6 de Sivan, no pudieron haber llegado el 15. Porque aquí, si llegan el 15 aquí, y Yahweh les dice,
Al rato le dice, bueno, voy a leerlo. Al tercer mes de haber salido, y en hebreo, eso sí también. Bajodesh Hashelishi, en el mes tercero, Letzeit, de la salida Bnei Israel, de los hijos de Israel, Meeretz Mizrayim, en el mes tercero, de la salida de los hijos de Israel, de tierra de Mizrayim, Bayom Hase, en ese día vinieron al desierto de Sinaí. Así es literal en hebreo. Y tras de eso el Jodesh es de Hadash, que es nuevo. Da a entender, si no se especifica día, da a entender el primer día del mes. Entonces, leyéndolo literalmente del hebreo, a mí me parece, hasta el momento lo sigo diciendo así, que está diciendo al inicio del tercer mes llegaron al desierto de Sinaí ese mismo día, refiriéndose al primero del tercer mes después de haber salido de Egipto. Pero hay algunos que lo interpretan como que llegaron el día 15. Ahora sigo leyendo. Habían salido de Refidim y al llegar al desierto de Sinaí acamparon en el desierto. Ahora, por otro lado, otro punto interesante con respecto a eso. En el calendario hebreo, que el hermano que me lo envió, yo seguimos el mismo calendario. Bueno, no sé si él sigue el calendario que nosotros tenemos, pero me refiero a la mismo acomodo. El primero de Sivan viene siendo un primer día de la semana. Si fuera un 15 es un primer día de la semana, pero 2 semanas después, claramente, ¿verdad? Por si algo. Dice, habían salido de Refidim y al llegar al desierto de Sinaí acamparon en el desierto. Israel acampó allí frente al monte. Y Moshe subió a encontrarse con Elohim, y Yahweh lo llamó desde el monte y le dijo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice con los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra, mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de Kohanim y gente apartada. Esas son las palabras que diréis a los hijos de Israel. Entonces regresó Moshe, llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de todas estas palabras, en su presencia, que Yahweh les había mandado. Todo el pueblo respondió a una diciendo, haremos todo lo que Yahweh ha dicho. Moshe refirió a Yahweh las palabras del pueblo y Yahweh le dijo, yo vendré a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, así te crean para siempre. Ahí continúa, y es ahí después donde les dice, ve al pueblo y apártalos hoy y mañana, que laven sus vestidos y estén preparados para el tercer día, porque el tercer día Yahweh descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Entonces, si hubieran llegado un 15, ya esto que está diciendo aquí mínimo sería 16, 17, 18. Y en realidad 19 porque tenían que purificarse 3 días enteros. Ya se nos fue por allá del 15. Sigue hablando y vemos que cuando llega el día Yahweh les habla desde el monte. Pero se acuerdan como leímos ayer, más adelante, que Yahweh después le dice, venga con los 70 ancianos que representan a todas las naciones. Suban, ellos se quedan ahí, usted sigue subiendo. Y cuando llegó a lo más alto, tuvo que pasar ahí 6 días. Y al séptimo lo llamó a la nube. Recuerdan que, como les dije, en Yashar dice que Yahweh habló desde el monte el día 6. Entonces no llegaron el 15, habrían llegado desde antes, por el primero, lo más seguro. Y Yahweh le habla como al tercer día o segundo día de haber llegado y les dice que se aparten por 3 días porque voy a hablarles. Les termina hablando el día 6. Después lo hace esperar, el Shabbat que seguía, 6 días más y entra el séptimo. Ahí nos lleva al 15. Entonces Moshe entró a la nube donde duró 40 días y 40 noches, un 15 de Sivan, que sería Shavuot. Y es ahí donde Yahweh le da las 2 tablas, que son representadas por los 2 panes que se llevaban en Shavuot. Entonces, por esa razón y algunas otras más, tiene más sentido que el verdadero Shavuot es cuando Moshe entró a recibir las tablas por 40 días, que cuando llegaron al monte Sinaí. Porque como acabamos de ver, y más si lo conectamos con Yashar, habrían llegado al inicio del mes y pasaron unos días hasta que les habló. Si hubieran llegado el 15, pasan esos días y ya se le pasó Shavuot. Y no le habrían dado las tablas aún, representadas por los 2 panes. ¿Está claro? Entonces ahí sí, por lo menos hasta el momento, espero no aparezca más por ahí contrario. Pero tomando en cuenta Yashar, tomando en cuenta la cuenta de días que se da en este capítulo,
y después en el 24, y las conexiones que hay de los 70 ancianos con todas las naciones que estaban presentes en Shavuot, en Éxodo, en Hechos 2, los dos panes con las dos tablas y otros puntos por ahí. Me inclino porque en Éxodo 24 es cuando se cumplió Shavuot, un 15, después de Moshe estar esperando 6 días y entrar al séptimo, que sería el 15 de Sivan. Pero sí, entonces todo el resto y todo lo que se entendió ayer pues queda igual. Lo único es lo del nombre, para que se entienda. Si ven que el nombre cambia, ahora tengo que cambiar un calendario. Pero es nada más el nombre. Estamos.